Estamos de regreso en Directo a América, la franja informativa de la mañana en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez, es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. Según la agencia estatal de noticias iraní Tasnim, Teherán habría suspendido el intercambio de mensajes con Estados Unidos. Esto tras los ataques de Israel en Líbano, que la República Islámica acusa a Washington de tolerar. Este lunes también se reportaron bombardeos sobre objetivos en Kuwait. El gobierno de Israel ordenó nuevos ataques en los suburbios del sur de Beirut. Esto luego de que el domingo informaran que ampliarán sus operaciones a zonas supuestamente controladas por Hezbollah. Esta tarde se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Francia. En Colombia, el izquierdista Iván Cepeda quiere debatir con su rival de extrema derecha, Abelardo de la Espriella, quien encabezó los resultados de la primera vuelta de las presidenciales el domingo. Mientras, el presidente Gustavo Petro dijo que no reconoce el preconteo del escrutinio. La segunda vuelta será el próximo 21 de junio. Abrimos este informativo en Medio Oriente. La agencia de noticias iraní Tasnim informó este lunes que la República Islámica habría suspendido el intercambio de mensajes con Estados Unidos a causa de los ataques israelíes en Líbano. Más temprano, Teherán había reiterado que cualquier eventual acuerdo de paz tenía que incluir todos los frentes de batalla y había acusado a Washington de volver a romper la tregua al mantener el bloqueo naval, pero también al tolerar esos ataques israelíes sobre Líbano. Todo ello al tiempo que reportaron bombardeos este lunes contra posiciones en Kuwait. Ampliamos los detalles en el informe. Las sirenas sonaron por toda la ciudad de Kuwait este lunes por la mañana, a medida que se acercaban misiles y drones iraníes. Este último ataque formó parte de una serie de represalias entre Irán y Estados Unidos durante el fin de semana, que comenzaron después de que Teherán derribara un dron estadounidense MQ-1 Predator. El mando central de Estados Unidos afirma que el dron se encontraba sobre aguas internacionales en ese momento. Posteriormente, las fuerzas estadounidenses respondieron con ataques contra una localidad iraní en el distrito de Sirik y contra una isla en el estrecho de Hormuz. El mando central de Estados Unidos llevó a cabo este fin de semana ataques en legítima defensa contra instalaciones de radar y de mando y control de drones iraníes en Gorug y en la isla de Keshm. Los ataques mesurados y deliberados tuvieron lugar el sábado y el domingo en respuesta a las agresivas acciones iraníes. Estas violaciones del alto el fuego podrían retrasar aún más un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. En plena negociación, de hecho, este lunes la República Islámica calificó los ataques estadounidenses como actos de mala fe. Las violaciones del alto el fuego son en sí mismas indicativas de mala conducta y mala fe por parte de Estados Unidos y no hacen sino intensificar la desconfianza existente que con razón debemos tener siempre presente en cualquier interacción con la parte estadounidense. Mientras tanto, Donald Trump se mostró optimista en un mensaje publicado en su red Truth Social a primera hora del lunes por la mañana, en el que instaba a sus detractores a sentarse y relajarse. Los medios estadounidenses informan de que Trump ha introducido modificaciones en el memorando de entendimiento propuesto entre Estados Unidos e Irán, incluyendo puntos clave como el estrecho de Hormuz y las reservas de uranio de Irán. Precisamente este lunes, el primer ministro israelí ordenó atacar nuevamente los suburbios del sur de Beirut. Esto luego de que el ejército de Israel profundizara su ofensiva terrestre para ampliar lo que llaman zona de seguridad en Líbano. Benjamin Netanyahu dijo el domingo que la expansión de las operaciones obedecía a atacar zonas controladas, según él, por Hezbollah. El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá esta tarde en Nueva York una reunión de emergencia sobre Líbano a pedido de Francia. Ampliamos a continuación. Visto desde la frontera este lunes por la mañana, el fuego israelí sobre el Líbano continúa. En el sur del país, como aquí en Marja Jouno y también en Arab Salim, pero también en los suburbios del sur de la capital, donde el primer ministro israelí y su ministro de Defensa han ordenado nuevos ataques.
Junto con el ministro de Defensa he dado la orden de atacar objetivos terroristas en Beirut. En ningún caso Hezbollah podrá atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos mientras sus cuarteles generales terroristas en Beirut y en sus suburbios del sur sigan sin ser destruidos. Seguimos intensificando nuestras operaciones sobre el terreno en el sur del Líbano con el fin de eliminar las infraestructuras de Hezbollah. Una intensificación similar a la de los últimos días. El ejército israelí ha avanzado considerablemente en el territorio libanés, mientras continúa con sus ataques aéreos. A pesar del alto el fuego acordado el 17 de abril, tras tomar la ciudadela de Beaufort, el ejército israelí ordenó la evacuación de 9 pueblos del sur. Más de 1 millón de personas han sido desplazadas desde el inicio de la guerra. Ahora nos resulta imposible volver a casa. La ciudad ha sufrido importantes destrozos y hemos perdido a muchos seres queridos. La situación es extremadamente difícil. Por su parte, Hezbollah continúa con sus ataques contra Israel, aunque la mayoría de los misiles son interceptados. Mientras su país se dispone a mantener nuevas conversaciones con Israel el martes y el miércoles en Washington, el presidente libanés denuncia una agresión feroz y condenable. Para Francia, esta escalada militar no tiene justificación alguna. A petición del presidente francés Emmanuel Macron, se celebrará una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU este lunes. Vamos a cambiar de tema. En Colombia, el candidato de izquierda Iván Cepeda retó este lunes al ultraderechista Abelardo del Espriella a debatir antes de la segunda vuelta. Eso después de que el aspirante de extrema derecha encabezara los resultados de la primera vuelta del domingo. El balotaje será el próximo 21 de junio. Desde el oficialismo criticaron la transparencia del proceso, mientras que del Espriella dice que defenderá la voluntad popular y ya suma el apoyo del uribismo. Patricio Peralta con los detalles. ¿Continuidad de la izquierda o un salto a la extrema derecha? Colombia tendrá una segunda vuelta presidencial y los más de 40 millones de ciudadanos podrán elegir entre Abelardo del Espriella, que fue el ganador con más del 43%, o Iván Cepeda, que se quedó con el segundo lugar con alrededor del 40%. Desde un barco con pantalla gigante en el río Magdalena, del Espriella apeló a la polarización para conseguir más votos. El pasado o el futuro, la complicidad o la independencia y el patriotismo. Ya no hay matices, queridos colombianos. Ya no hay espacio para la indiferencia. Esto se trata de la batalla final por la patria milagro y la libertad. Además, dijo que defenderá estos resultados y la democracia con razón o con la fuerza. Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional. Desde su sede en Bogotá, Cepeda cuestionó los primeros resultados y pidió investigar varias irregularidades antes de reconocer cualquier cifra. Un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Además, dejó un mensaje de alerta sobre del Espriella y el proyecto que tiene para Colombia. El señor del Espriella representa, para que no le demos vueltas a esto y decirlo con toda claridad, el fascismo, pero el fascismo mafioso, que lo sepan claramente hoy quienes duden en torno a qué representa y cuál es su proyecto. El presidente Gustavo Petro también pidió a las autoridades transparencia en el censo electoral y dijo que esperará los resultados finales. El uribismo, que quedó en tercer lugar con algo más del 6%, anunció su respaldo al candidato del Espriella. Ahora empiezan a forjarse las alianzas de cara al balotaje del 21 de junio. Otro país sudamericano que se prepara para su segunda vuelta es el vecino Perú el próximo domingo. Una semana antes de estas elecciones, los dos candidatos se vieron cara a cara para un último debate. Keiko Fujimori de derecha y Roberto Sánchez de izquierda discutieron en televisión nacional sus planes en materia de economía, seguridad y gobernanza en un intento por conquistar al electorado indeciso. Fujimori lleva a la delantera de acuerdo con las últimas encuestas, pero justo detrás, por un estrecho margen, le sigue Sánchez, lo que presagia un reñido resultado en ese balotaje. Para nosotros también es bien importante decir, nosotros no hemos expropiado nada a nadie, no queremos quitarle sus ahorros. Ese relato del miedo que usted ha levantado es falso. Nosotros no somos ni comunistas, nosotros creemos en el trabajo, en el derecho a crecer, a tener riqueza. Por eso vamos a garantizar la política de Estado
que desde el año 79 ya existe estabilidad macroeconómica. Lo que propone el congresista Sánchez va exactamente en sentido contrario. Prohibir las agroexportaciones, frenar la minería, limitar la entrada de insumos básicos. Eso no crea empleo, eso destruye tu puesto de trabajo. Para volver a crecer necesitamos un Estado que haga 4 cosas fundamentales. Primero, dar seguridad jurídica. Defenderemos la autonomía e independencia del Banco Central, no como propone la fórmula del señor Sánchez. Segundo, eliminaremos trabas. El Estado dejará de perseguir y extorsionar. SUNAT y SUNAFIL serán reformadas para que promuevan la generación de empleo. En otras noticias, grupos de refugiados sudaneses en Chad y fuentes humanitarias alertan que la violencia de género habría aumentado drásticamente entre 2024 y 2025 dentro de los campamentos situados en territorio chadiano. Un mal que crece al ritmo de la expansión del número de personas que llegan a este país huyendo de la guerra en la nación vecina. Las mujeres y niñas sudanesas son las principales víctimas. Para intentar frenar este aumento, el gobierno de Chad y la ONU multiplican las iniciativas. En el campo de refugiados de Irdimi, más del 80% de los beneficiarios son mujeres y niños. Nos encontramos con una joven que huyó de Darfur, en Sudán. En Chad, fue violada por primera vez mientras intentaba llegar a un refugio y luego por segunda vez por un hombre con el que la obligaron a casarse. Di a luz en este campamento al hijo que tuve tras mi primera violación. Una vez que di a luz, mi familia me obligó a casarme aquí. Al principio me negué, pero luego me dieron una paliza y me obligaron a casarme con un anciano ciego. La presión social y la vergüenza obligan a guardar silencio a las mujeres que han sufrido violencia sexual en los campos de refugiados. Según esta enfermera, los casos son muy numerosos. Recibimos entre 6 y 8 casos de violación a la semana. Algunas les cuesta denunciarlo, pero otras vienen a denunciarlo directamente a nuestras instalaciones. Fuentes locales y gubernamentales confirman el fuerte aumento de la violencia de género en la mayoría de los centros de acogida de refugiados sudaneses. En André, la ciudad que acoge al mayor número de refugiados sudaneses en Chad, la ministra chadiana de la Mujer y el número 2 de la Agencia de la ONU para la Salud Sexual y Reproductiva inauguran la Casa de la Mujer. Para combatir la violencia sexual, la ministra aboga por una mejor comunicación entre las partes implicadas. Nuestro deber siempre es llevar a cabo estas campañas de defensa, estas acciones de sensibilización, incluso en los campamentos. Sensibilizar a los responsables, a los gestores de estos campamentos y pedirles también que asuman sus responsabilidades. Normalmente, cuando se producen casos de violencia o violaciones contra mujeres y niñas, ellos también tienen la responsabilidad de recurrir al Ministerio de la Mujer, al Ministerio de la Justicia y a las autoridades locales. Sea de interpelar el Ministerio de la Femme, de interpelar el Ministerio de la Justicia, de interpelar las autoridades locales. Según nuestras fuentes, la policía chadiana ha intensificado en los últimos meses la persecución de los autores de actos de violencia sexual en los campos de refugiados sudaneses. El presidente Emmanuel Macron abrió este lunes una nueva edición de la cumbre Choose France para atraer la inversión extranjera con cifras récord. Nuestra periodista en la capital francesa, Erika Olavarría, nos contó los detalles. Sí, es la 9ª edición de Choose France, este evento para atraer inversiones a este país. Y en lo que son las inversiones prometidas es la mayor versión, la mejor, y además lo que se está prometiendo en esta edición es más que los 8 años precedentes, todos ellos juntos. Según el presidente, hay 93.000 millones de euros prometidos. Él dice hay 71 anuncios y son 15.000 empleos, dice Emmanuel Macron, para los franceses. Hay que decir que en las 8 ediciones anteriores, todas juntas, habían reunido 87.000 millones de euros. Sin duda todo esto por el gran proyecto de inversión de la empresa japonesa SoftBank, que es crear toda un área de data centers aquí en Francia, aprovechando que este país es un país que produce en exceso energía eléctrica gracias a sus centrales nucleares y por lo tanto eso permite tener electricidad sostenible, sustentable, según el presidente Emmanuel Macron. Según el presidente, entonces, con esta inversión, Francia será el primer país de Europa en data centers y capacidad de cálculo. Se
felicitó él, dice, de que vamos a alcanzar el retraso que tenemos con respecto a los líderes de este mercado, que son China y que son también los Estados Unidos. Y según el presidente, hay también algunos proyectos de construcción de robots. El fundador de la empresa japonesa SoftBank dijo que estaba muy contento, sobre todo por la rapidez en que se había realizado esta inversión, en 2 meses apenas después de que Emmanuel Macron visitara Japón, y también habían elegido obviamente Francia porque producía energía limpia. Dice que ahora se va a convertir, a la que le van a dar valor agregado para convertirla también en inteligencia. Fin del informativo, gracias por su sintonía.